Imagínense esto por un segundo. Por un lado tenemos a uno de los astros más brillantes de la historia de la música, un artista con una fama a nivel global tan masiva que con solo levantar un brazo podía controlar a estadios enteros abarrotados de gente. Una locura. Pero, por otro lado, existía un universo privado y celosamente guardado, un refugio de paz que él mismo construyó, ladrillo a ladrillo, detrás de los altos muros de su hogar en el barrio de Kensington. Hoy, en este análisis, vamos a desentrañar esa doble vida fascinante. Vamos a explorar la enorme brecha entre la deidad del rock y el hombre en su santuario. Y este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. 1. La creación de una leyenda. 2. El mayor showman del rock. 3. Las puertas del santuario de Garden Lodge. 4. Su vida a puerta cerrada. 5. Sus días finales y la tragedia. Y 6. Ese inmenso legado global que sigue más vivo que nunca. Bueno, empecemos con el punto número 1, la creación de una leyenda. Vamos a ver de dónde salió todo este fenómeno. Porque, a ver, la historia de sus primeros años es de todo menos ordinaria. Él nació bajo el nombre de Farrokh Bulsara en la isla de Zanzíbar, allá por 1946. A los 8 años, su familia lo manda a un internado en la India, y es justo ahí donde empieza a tomar sus primeras lecciones de piano. Pero el gran giro llega en 1964. Estalla una revolución violenta en Zanzíbar y su familia tiene que huir literalmente para salvar sus vidas, terminando en Inglaterra. Y fíjense qué curioso, fue en Londres donde estudió diseño gráfico, habilidades que de hecho usó años después cuando en 1970 formó Queen y diseñó él mismo el famosísimo escudo de la banda. Un genio desde el día 1. Pero, por supuesto, lo que verdaderamente lo catapultó a la estratosfera es este número, el 4. Y no hablo de los 4 miembros de la banda, sino de sus 4 octavas. Su rango vocal era un absoluto prodigio físico. Podía bajar a un tono súper grave y profundo, y en la misma canción subir a un nivel de soprano agudo sin el más mínimo esfuerzo. Sumen a eso un vibrato rapidísimo y súper particular, y bueno, redefinió para siempre lo que significaba ser un cantante de rock. Pasamos ahora al punto 2, el mayor showman del rock, su dominio absoluto del escenario. Seguramente todos nosotros hemos cantado a todo pulmón alguna de estas canciones, ¿verdad? Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, son himnos que cruzan el rock pesado, el disco, hasta la música de cámara. Pero aquí viene el dato increíble. Él compuso la gran mayoría de estas canciones súper complejas en el piano, con cambios de ritmo y tonalidad loquísimos, a pesar de que casi no sabía leer partituras. No era un experto en teoría musical académica, todo nacía de un instinto puro y deslumbrante. Y todo ese talento creativo detonaba cuando pisaba un escenario. 200,000 personas, así como lo escuchan. Esa es la cantidad estimada de fans que asistieron a su último concierto en vivo con Queen, en Knebworth Park en 1986. Tenía un don casi sobrenatural para hacer que la persona parada en la última fila del estadio, a cientos de metros de distancia, sintiera que él le estaba cantando directamente. Pero pónganse a pensar por un segundo. ¿Qué pasa después de la locura, de los reflectores, de la energía de 200,000 personas gritando tu nombre? ¿A dónde vas para apagar el ruido? Él necesitaba desesperadamente un lugar para simplemente existir, lejos del ojo público. Y eso nos lleva directamente al punto 3, el santuario de Garden Lodge, ese refugio impenetrable en Kensington. Resulta que la historia inmobiliaria de esta propiedad parece sacada de una película. Se construyó en 1908 como un estudio gigante para un matrimonio de pintores. Luego, imagínense esto, en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, la casa operó como punto de encuentro secreto para espías de la inteligencia británica. Un montón de historia secreta ahí. Décadas más tarde, en 1980, nuestro protagonista la descubre y la compra en efectivo por $500,000. Y para darles algo de perspectiva sobre el mercado, apenas en 2024, la misma propiedad salió a la venta por nada menos que $30 millones. Él mismo la describió alguna vez como una fusión única de lo antiguo y lo nuevo. Y es que respetó toda la arquitectura victoriana, esos techos inmensos, pero la llenó con su toque personal y excéntrico. Era un ávido coleccionista de arte japonés, grabados en madera preciosos y jarrones de porcelana carísimos. Logró crear un ambiente que era súper opulento, muy de estrella de rock, pero a la vez increíblemente silencioso y pacífico. Número 4. La vida a puerta cerrada. Y aquí es donde conocemos al hombre real detrás del mito.
porque la dualidad era total, y él mismo lo admitía abiertamente. En el escenario era una bestia indomable, extravagante, el rey de la fiesta. Pero una vez que pasaba los muros de su casa, la realidad era totalmente opuesta. Era un hombre sumamente tímido y retraído con la gente que no conocía bien. Le encantaba la tranquilidad de tomar el té en su porcelana fina y fíjense en este contraste maravilloso. Una de sus mayores pasiones era la filatelia. Sí, el dios del rock pasaba horas coleccionando y organizando estampillas postales. Y para terminar de pintar esta imagen hogareña, tenemos que hablar de los verdaderos dueños de Garden Lodge, sus gatos. Amaba a los felinos con locura. Tom, Jerry, Delilah, Oscar, casi todos adoptados de refugios de rescate. Estos gatos andaban a sus anchas por los espectaculares jardines de estilo japonés de la propiedad. Hasta les escribió canciones. Eran parte esencial de ese oasis de calma que tanto necesitaba. Por supuesto, el círculo de personas a las que dejaba entrar a este refugio era minúsculo y súper selecto. A la cabeza estaba Mary Austin, su amiga incondicional de toda la vida. Él la llamaba su esposa de hecho, y de hecho fue a ella a quien le heredó la inmensa propiedad. También estaba Jim Hutton, su pareja sentimental, quien vivió con él allí durante 7 años, y Peter Freestone, su asistente y gran confidente. Ellos tres actuaban básicamente como un escudo humano, protegiendo su vulnerabilidad del caos que había de la puerta para afuera. Ahora, cuando alguien protege tanto su privacidad, es inevitable que surjan rumores incluso décadas después, y es nuestro trabajo reportarlos con objetividad. Apenas en 2025, una nueva biografía causó revuelo afirmando que, basándose en supuestos diarios personales, él tuvo una hija secreta en 1976. Pero claro, la reacción de su círculo cerrado fue inmediata. Tanto Mary Austin, que vivía con él en esa época, como personas allegadas al guitarrista Brian May, desmintieron totalmente la historia. Argumentaron que esconder un secreto de esa magnitud dentro de esa casa, y con su estilo de vida, habría sido no solo ilógico, sino prácticamente imposible. Llegamos a la sección 5, días finales y tragedia. Un capítulo realmente doloroso. Pueden hacer lo que quieran con mi música, pero no me hagan aburrido. Imagínense decirle eso a su manager mientras enfrentan una enfermedad terminal. Y eso es lo que hizo. Incluso cuando el SIDA estaba deteriorando su cuerpo a pasos agigantados, su mente estaba 100% enfocada en su legado, en cómo su arte sobreviviría. No quería lástima, quería que su imagen siguiera siendo espectacular. Y es que su ética de trabajo hasta el último minuto fue sobrehumana. Siguió grabando voces en Suiza, pidiendo a la banda que siguieran escribiendo para que él cantara todo lo que pudiera antes de perder la voz. Cuando su cuerpo simplemente dijo basta, se recluyó definitivamente en Garden Lodge en el verano de 1991. El silencio fue largo hasta que el 23 de noviembre lanzó aquel histórico comunicado al mundo confirmando su diagnóstico. Y apenas 24 horas después, el 24 de noviembre, la leyenda se apagó pacíficamente en su propia cama. Un final rapidísimo que conmocionó al planeta. Y así cerramos con el punto 6, un legado global perdurable, porque la historia definitivamente no terminó ahí. 72,000. Ese es el número de almas que la abarrotaron al estadio de Wembley en la primavera de 1992, para su concierto tributo. Fue un evento masivo, visto por aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el planeta. Y más allá de la música, sirvió para recaudar millones de dólares para concientizar sobre la crisis del SIDA, cambiando para siempre la conversación pública sobre la enfermedad. Y el peso de su legado es tan fuerte que, incluso, los objetos de su santuario personal hoy son vistos como verdaderas reliquias históricas. Nada menos que 1.7 millones de libras esterlinas. Esa es la cantidad exacta por la que se vendió en una subasta en 2023 el pequeño piano de cola Yamaha que tenía en la sala de Garden Lodge. Sí, el mismo piano en el que nacieron algunas de las canciones más famosas de todos los tiempos. Es una locura cómo un objeto cotidiano se transforma en algo invaluable. Y si hablamos de la música, los números son simplemente abrumadores. Estamos hablando de un estimado de 300 millones de discos vendidos a nivel mundial. Para poner un ejemplo claro, solo en Estados Unidos, para el año 2004, habían registrado más de 34 millones de ventas. Pero escuchen esto, casi la mitad de esas ventas ocurrieron años después de su muerte en 1991. Su música no solo se quedó con nosotros, sino que las nuevas generaciones la adoptaron como propia. Entonces, ahora que sabemos que las puertas de Garden Lodge se han vuelto a abrir y la casa busca un nuevo dueño, no podemos evitar reflexionar. Un espacio donde chocaron el hombre tímido que coleccionaba estampillas y el dios del rock que hipnotizaba multitudes. Y esto nos deja con una pregunta increíble para todos los que amamos su historia.
¿Qué otros secretos y anécdotas del mayor showman del rock and roll seguirán escondidos entre esas paredes esperando a ser descubiertos? Es un misterio que de alguna manera hace que su leyenda sea aún más brillante. ¡Qué fascinante recorrido!